Ajá, ¿y quién lo dijo? Ujú, así mismo. Esto es Anja. Sean todos y todas bienvenidos a esta nueva entrega de Anja Podcast. En esta ocasión en un ambiente totalmente diferente, fuera de estudio, lo sé, ha pasado antes con mi compañera Alba, pero hay que improvisar y hacer las cosas. Bueno, yo soy Laura Encarnación, una servidora aquí, y Miroslava, Hola, ¿qué tal? nuestra conductora de Anja Podcast en Colombia, que ya la conocieron en episodios anteriores. Y en esta ocasión tenemos un invitado muy especial a propósito del Festival República Podcastera y de la Semana de Podcast en mi país, República Dominicana. Queríamos como tener esa persona, una persona ya, otra voz experta que viva más a fondo de esta industria de podcast y conocer sus perspectivas, claro. Y para eso nos acompaña Oscar Iván, director de la comunidad de oyentes, ¿sí? Sí. Y creador o cofundador de Peces Fuera del Agua. Cofundador. Perfecto. Bienvenido, Oscar, y muchas gracias por estar aquí. Bueno, yo muy contento de estar con ustedes y hablar de podcast, obviamente, una de mis pasiones. Totalmente. Y yo creo que sería bueno iniciar, Miros, conociendo qué es, ya lo mencioné, qué es Peces Fuera del Agua. O sea, eso se oye como un concepto así bien abstracto, poético. Sí. Cuéntanos primero. Bueno, entonces, un saludo a todas las personas que nos oyen y nos ven. Peces Fuera del Agua es un laboratorio creativo. Nosotros, digamos, el laboratorio ya va para 8 años, y nosotros, dije que era cofundador porque en realidad es un proyecto de varias personas, nació en un chat, fue como de forma muy espontánea, en algún momento estábamos como compartiendo cosas entre amigos, teníamos como inquietudes con la fotografía, con los viajes, con la narrativa, y salió una propuesta de, bueno, ¿por qué no creamos algo, ¿cierto? Donde podamos salir del agua, ¿cierto? Aquí, digamos, Peces Fuera del Agua, no sé por fuera, pero en Colombia es una metáfora y la usamos, digamos que alguien está como un pez fuera del agua cuando sale de su lugar seguro, de su zona de confort. O de su pecera. O de su pecera Okay. en el sentido de, Sí. de lo que maneja, ¿cierto? Yo, por ejemplo, soy economista, entonces, ¿En serio? dentro Wow. del agua es cuando estoy hablando de lo que estudié, ¿cierto? Que fueron años... Estás en tus aguas. Estoy en sí, mis sí, aguas. ok, Entonces, ok. pez fuera del agua es cuando cualquier persona, ¿cierto? Sale de esa zona de confort, y en especial lo que hacemos nosotros es invitar a que salgan del agua en lo creativo, ¿sí? No en lo profesional, técnico, científico, sino en lo creativo. Entonces, invitamos a que la gente explore con la fotografía, con el texto, con el audio. El video, pues no tanto con video, pero no porque no queramos, sino porque pues no hemos como llegado a una red de gente que diga, bueno, venga, les cuento De algo video. con video. Entonces, en general es un laboratorio creativo. Como les conté, llevamos 8 años, eso significa que ha ido transformando, y eso ha sido algo bonito del proyecto, en el sentido que arrancamos con una idea, pero hemos sido como muy abiertos a que mute, porque también va mutando a partir de la gente que llega, los intereses que hay y los tiempos, ¿no? Por ejemplo, ya que estamos hablando de audio, en el 2020, nosotros no estábamos trabajando audio en 2017, 18, 19, y en el 2020, pues con la pandemia, ¿cierto? Llegó como un momento en el que varios de nosotros, los del laboratorio, estábamos escuchando podcasts. Sí. Entonces dijimos... Digamos que ahí tuvo su auge. Como, bueno, su Sí. crecimiento. Su boom, Su básicamente, sí. Un boom porque mucha gente empezó a escuchar y mucha gente empezó a producir. No sé si ustedes... Yo también. Ahí fue. Ahí fue. Entonces ahí tenemos historias comunes en el sentido que en el 2020 dijimos como muchos, como hacer un podcast es muy fácil. Hagamos un podcast. Es tan fácil, Oscar, hacer un podcast que dices. Entonces lo digo porque Ajá. obviamente, o sea, esa fue la idea, ¿no? Hagamos un podcast porque es fácil. Hicimos un podcast y obviamente descubrimos que no es fácil. Yo digo que mi principal aprendizaje personal de esa experiencia fue como a respetar más el formato, ¿cierto? El medio del audio, y a entender todo lo que hay que hacer para hacer un buen podcast y hacerlo como profesional, Sí. porque eso fue como autogestionado. Entonces Total. hicimos todo, o sea, desde el diseño, el arte, las grabaciones, Hazlo tú mismo. la promoción, todo eso, digamos que en ese Todo. sentido
y por eso nosotros hablamos de laboratorio creativo, porque ese, por ejemplo, que se llama Las palabras y las cosas, solo tuvo 6 episodios. Fue mi laboratorio, el del grupo, en el audio. Entonces ahí aprendimos un montón de cosas y a respetar. Y todo esto, digamos, hay muchos proyectos, pero me voy a enfocar en audio. Entonces, después de esa experiencia en el 2020 del podcast, dijimos, es muy importante interactuar con la gente, ¿cierto? Hablar con la audiencia. Y era una necesidad que tenía el proyecto en general. Entonces un amigo dijo, no, hagamos un club de lectura. A mí me gustó la idea del club de lectura, pero por lo menos acá en Colombia, acá en Bogotá, cada librería independiente, cada universidad tiene su club de lectura. Entonces me sonó como muy, como que no teníamos un diferencial. Como estábamos con el podcast, yo le dije a mi amigo, pues a mis amigos, hagamos un club, pero de escucha. Entonces de ahí nació, digamos, la comunidad. El club de escucha se transformó en la comunidad de oyentes. Me encanta la naturaleza y lo que caracteriza a la comunidad en pos de aprendizaje y de los distintos formatos que comparte. O sea, como dice Oscar, lectura, videos, audios, para conocer de cultura general. Sí. Tema, claro. Pero ¿cómo fue el proceso de aprendizaje? O sea, ¿de dónde sacaste la información? Para empezar el podcast dijiste, bueno, soy economista y mañana hago un podcast, como... No, pues hay un trayecto, ¿no? Que ha sido, digamos que Peces fuera del agua como laboratorio creativo ha sido una escuela. Entonces, gradualmente hemos aprendido mucho ahí. Yo soy el director, entonces yo he estado metido en todos los procesos, pero digamos con Peces hemos aprendido desde cómo se administra una página web, cómo se publica, cómo se gestionan publicaciones, cómo se invita a la gente, cómo se edita, cómo se promociona eso en redes. Entonces, digamos que fue un aprendizaje gradual de muchos saberes, si se quiere, que desembocaron en el podcast. O sea, no fue, digamos, tan de la noche a la mañana, en el sentido que veníamos en un proceso de creación, que desembocó, digamos, lo nuevo fue desembocar en este medio que es el audio, pero veníamos como fluyendo hacia allá. Oscar, y me quedé con esto que dijiste de que no es fácil. No es fácil crear un podcast, producir un podcast. Yo quiero que tú nos cuentes y le digas a la audiencia cuáles son esos retos y qué herramientas hay que tener, que hay que tomar cuenta principalmente para estar en este mundo de podcast y desarrollarse. Pues mira, yo creo que, pues en general, hacer un podcast puede ser fácil. Hacer un podcast sobresaliente, sí creo que es muy difícil. ¿Por qué? Porque son muchas las variables que de pronto para alguien que se acerca inicialmente al medio, pues no las puede ver. Entonces, hay muchas cosas que, digamos, uno empieza a distinguir de entrada. Entonces, por ejemplo, la calidad del audio, ¿cierto? Aquí ustedes muy profesionales, muy viciosas, pero tienen, ¿cierto? Tenemos nuestros micrófonos, todo. Nosotros cuando arrancamos, estábamos en plena pandemia, eran grabaciones por Skype, por ejemplo. Entonces te imaginarás la calidad de ese audio, ¿cierto? Porque era audio de Skype con las interrupciones que tenía el mal internet. Entonces, por ejemplo, entendimos, ¿no?, la importancia de la calidad del audio. Entendimos también, pues ya lo entendíamos un poco, pero pues mejor ahí es que incluso si el podcast es conversacional, pues se necesita, ¿cierto?, una preparación de, por lo menos tener un diseño conceptual de lo que es el podcast, que las conductoras tengan un estilo, que sepan llevar a los invitados. Entonces, hay una conceptualización que de pronto no todo el mundo lo ve, pero está ahí. Y a mí me parece muy importante, algo que he aprendido y lo he, digamos, dicho en distintos medios, es que no basta con tener un buen podcast, sino que también hay que promocionarlo. Es decir, tú puedes tener una joyita, pero si no lo sabes promocionar, si no lo sabes gestionar, pues nadie lo va a descubrir. Sí, hay que venderlo. Hay que venderlo y hay que saber venderlo, porque a veces, ¿cierto? Está el producto y, por ejemplo, es difícil a veces mostrarle a la gente cuál es el diferencial, qué es lo que hace distinto al podcast, pues al de uno. Entonces son muchos retos en varios frentes que se suman, exacto, para llegar a un podcast que en verdad tenga algo que aportar pues a la gente. Y yo creo que ya todas las marcas y los espacios de podcast se dirigen ahí, como a tener ese elemento diferenciador, y las marcas ya aún cada vez más están viendo esto como un medio. No lo están viendo como algo desconocido, sino ya como este medio emergente que surge y también es una oportunidad para exponerse y darse a conocer. Yo creo que sí, que por ahí va. Bueno, yo quiero saber, Oscar, también se me ocurre, yo estaba pensando, a mí me encanta
como una profesora que tenemos de redes sociales, Sí. ella siempre le hace Linda. a los invitados de clase, ella lleva invitados expertos de marketing o algo que tenga que ver con redes sociales y les pregunta cuál es su red social favorita, Ujú. pero yo lo voy a cambiar, voy a tomar No, esa a ver. misma técnica de la profe, o la profe, Saludos. pero voy a preguntarte a ti, en vez de red social favorita, que no estamos Sí. hablando de eso, quiero preguntarte cuál es tu podcast favorito y cuál recomiendas. O sea, un podcast que la Bueno. gente tiene que escuchar. Sí o sí. Sí o sí, un único podcast. Yo diría que mi podcast favorito es De eso no se habla, que es un podcast pues de España, que lo hace Isabel Cadenas Cañón. Bueno, ella es en realidad del País Vasco, pero pues es un podcast en español. En este momento el podcast tiene 2 temporadas. Es un podcast muy artesanal en el buen sentido. Con eso quiero decir que no hay muchos episodios disponibles. La primera temporada debe tener, hablo de memoria, 6, 7. La segunda otros 6, 8. Entonces no son tantos episodios. Es como Eh, una miniserie. pero han ido también explorando. Entonces, Ujú. la primera temporada son episódicos, es decir, cada episodio cuenta una historia única y cada episodio tiene una narrativa Me particular encanta. ajustada a la historia que se va a contar. Ah, ok. Y en la segunda temporada hicieron algo muy interesante que fueron 2 episodios dobles, algo que ellos llamaron cara A y cara B, o sea, una misma historia, pero contada, misma historia, no, o sea, misma historia es como mismo tema si se quiere, Ok. pero contada a partir de 2 historias diferentes, ok, pero wow. que convergen, entonces es tema A y tema B, hicieron 2 duplas de esas y luego hicieron una miniserie que recomiendo mucho, se llama Lunáticas. Miniserie, pues en realidad es una serie porque son, si mal no recuerdo, 5 episodios. En la comunidad de oyentes, que quisiera hablar un poquito de eso, el año pasado hicimos un proceso colaborativo, porque ahí todo lo hacemos colaborativo, tenemos un chat muy activo, y el año pasado pues veníamos comentando en el chat los podcasts que nos gustaban, estuvimos muy emocionados con la segunda temporada de Eso No Se Habla, y la estuvimos comentando, y decidimos hacer una selección de los mejores podcasts del año. Pero entonces fue algo nice. colectivo, lo publicamos, eso está disponible, se los voy a Sí, sí, pasar Ah, para que los no pongan es en las no es notas. la playlist que tienen como en su chat. Sí, en el Eh, Instagram tienen como un enlace. es con que tenemos playlist. muchas, pero Muchos, sí está, Pero hay, sí una, está. hay un playlist, ¿no? De eso. Como chismoseamos ahí para ver La si... tenemos y la ponemos Me a encanta. disposición de la gente. Ah, Entonces, bueno. cierro aquí la historia. Hicimos un proceso y salió como el podcast del año. Ujú. Ujú. Y tuvimos la fortuna de cuando se lanzó Lunáticas, Sí. porque eso se lanzó un poquito después de los Ujú, 4 primeros episodios, tuvimos como la suerte de tener un espacio online Ujú. con Isabel y su equipo para escuchar de forma inédita en su momento el primer episodio de Lunáticas. Entonces ha sido muy bonito en la comunidad de oyentes porque encanta. tenemos una interacción, es un grupo Sí. digital, lo cual nos permite tener gente de distintos países, Sí, sí, sí. de Yo Latinoamérica lo vivo. sobre todo y en España. Y entonces, por ejemplo, hace poco hubo una historia muy bonita y es que conocí pues en persona a uno de los integrantes de la comunidad. Hola Juan Manuel, ¿cómo dices tú? Nos conocimos en un festival que hubo aquí que se llamó Lular y él dijo algo que me pareció muy bonito de la comunidad y es que dijo que desde que había entrado había, digamos, dado un salto cuántico en su escucha, porque gracias a toda la comunidad llegan unos podcasts muy buenos Sí, sí, y sí. ahí yo también me uno. Entonces todo esto para contar es la comunidad y mi podcast recomendado sería De Eso No Se Habla. Me encanta. De eso no se habla. Lo voy a poner el link para que lo Porfa, escuchen. porfa. Ahí en la descripción. Anotado. Anotado. Bueno, ¿qué otro? Y de este formato de podcast, yo lo describo el podcast como un medio emergente, pero también quiero saber de tu parte. ¿Qué es un podcast para ti? En tus palabras. Un podcast, bueno, Así, una definición breve. así quiz. Sí, sí. Pues digamos ¿Cómo lo ves? de forma técnica, pues yo lo entiendo como un audio que se puede pues escuchar, consumir en línea, ¿sí? Que está Ujú. disponible ahí en la nube, en plataformas, en páginas web, para que la gente lo escuche por demanda, es decir, cuando quiera, ¿cierto? Sí, Uno lo sí, sí. busca y pues lo escucha. Entonces, de una forma muy genérica, y aquí algunos pueden no estar de acuerdo, yo diría que eso es. Pero me gusta también como ver otras perspectivas. A mí me parece, por ejemplo, desde un punto de vista artístico de creación, me parece que como fueron los blogs años atrás, Ujú. es un espacio, digamos, muy democrático en el sentido de que mucha gente Sí. puede llegar.
que es muy económico de producir, sobre todo, digamos, unos formatos conversacionales y que permite que la gente pueda, pues, llevar a cabo proyectos, entablar conversaciones con gente de otros lados, incluso armar lejos. comunidad. Sí. Entonces me parece, desde un punto de vista, pues, creativo, me parece un medio muy accesible, que cada vez tiene más penetración en el sentido de que cada vez estamos más familiarizados con el audio y más interesados pues en escuchar, ¿cierto? Y ver qué se está haciendo. Y una forma muy interesante de llegar pues a conocer cosas que se hacen en otros países. Por ejemplo, gracias a la comunidad, gracias al festival pues que tienen ustedes en República Dominicana, por ejemplo, a través pues de Natalia Pucheu, pudimos conocer pues algunos podcasts, entre otros me acuerdo de Gente Brava. Sí, Gente de Laura. Brava, de Laura Castellanos. Hola, Laura. Laura, que estuvo en la comunidad, tuvimos el honor de, hace un año en el marco del festival, tuvimos la oportunidad de conocerla, conversar con ella y pues fue maravilloso conocer ese proyecto muy completo, ¿no? Porque tiene consultorías, tiene audio, tiene una propuesta gráfica impresionante, muy profesional, muy interesante. Con esto que mencionas, ¿cuáles serían los retos de este medio en particular? Los retos de este medio, pues yo digo que este medio, en español sobre todo, es una industria emergente. ¿Qué significa que sea una industria emergente? Pues que todavía no está consolidada y hay ciertos eslabones que no sé, que como industria, desde un punto de vista económico, pues están muy precarios. Entonces, ¿a qué me refiero sobre todo? A que no hay plata. O sea, la gente está produciendo, obviamente hay excepciones, hay unas casas productoras, hay gente que logra monetizar, pero en general veo que es un medio en el que los productores en especial no están obteniendo una remuneración monetaria, digamos, justa por lo que hacen, y que por el lado de los oyentes también me incluiría como muy acostumbrados a que sea gratuito. Entonces, cuando nos dicen como paga por el podcast, como que la mayoría dicen o decimos como, no, pues hay cientos de podcasts vamos viendo. porque voy a pagar. Entonces, creo que falta, pues un reto muy grande es ese, el de poder monetizar de verdad, de que se genere dinero, o sea, que inyecten, que desde lo público, desde lo privado, empresas, oyentes, inyecten dinero para producir podcasts más profesionales incluso, y sobre todo permitir que la gente se pueda dedicar al podcast. Hoy en día, pues no tengo estadísticas, pero por lo que conozco, son muy pocas las personas que pueden decir, me dedico al podcast y llevo una vida digna. Bueno, sí. Es interesante. Sí. Me da risa porque yo vi una serie que salió en Netflix reciente de dos hermanas que Nobody Wants This, en inglés, nadie quiere esto, se llama. Y las hermanas tienen un podcast y en la serie se ve que ya no trabajan y ya viven del podcast. Y tienen un equipo, tienen unos productores que le dan seguimiento y yo digo, bueno, eso es allá, ¿verdad? Eso es allá, sí. Como depende también el país. A menos que seas como un influencer grande, ¿no? Como, hay excepciones, hay excepciones. Hay gente que hace plata, sobre todo cuando tiene números de escucha muy grandes, como los influencers, que es como una nueva tendencia que en español está ocurriendo, de invitar a influencers o famosos a que armen su podcast y obviamente lleguen a unas cifras de escucha mucho más altas que una persona pues que no es conocida. Más normal. Oscar, y mencionaste tendencias. Antes de ir a tendencias, porque te tengo una pregunta interesante con eso. ¿Qué es lo que más te gusta de este formato? Personalmente, ¿qué te gusta? Bueno, pues como creador, lo que ya dije antes, ¿no? Las posibilidades que permite a un costo relativamente bajo, se puede hacer desde la casa, desde la universidad. Sí, o sea, es muy flexible. Y eso me parece genial y se pueden hacer cosas muy interesantes, ¿no? Desde lo conversacional, narrativo de no ficción, la ficción. O sea, es como una página en blanco, ¿sí? O sea, permite hacer muchas cosas. Entonces, me gusta eso como lo inclusivo, lo democrático. Y desde el punto de vista de oyente, pues me atrae mucho algo que se menciona
y es que a diferencia, digamos, de la lectura o de ver, por ejemplo, una película, son actividades que te demandan el 100% del tiempo, ¿sí? O sea, si tú estás leyendo, pues tú estás leyendo y no puedes hacer nada más. Si tú estás viendo una película, pues solo tienes que ver la película porque, ¿cierto? Si te distraes con el celular y te pierdes lo visual y te quedas solo escuchando, pues hay unas pistas que te perdiste y pues no captaste todo. Entonces, algo que me parece muy chévere del audio y se menciona mucho en encuestas y demás, es que te permite hacer otras cosas. Entonces, para mí ha sido, digamos que así fue mi entrada al audio como oyente y fue como empezar a aprovechar lo que antes eran tiempos muertos, ¿sí? Tiempos de caminatas, de desplazamientos en bus, en un taxi, tiempos de cocinar. Obviamente no todos los podcasts los escucho así porque hay unos que son más demandantes, ¿no? Sí. Por lo general digamos que los conversacionales son como los que te permiten hacer más cosas a la par, pero los narrativos son más demandantes y las ficciones casi que te obligan a sentarte, ponerte, ¿cierto? Ponerte los audífonos y casi que cerrar los ojos y no tener ninguna distracción para poder, porque los mejores, digamos, los podcasts mejor realizados de ficción son casi como cine para los oídos. Entonces tú tienes inmersivos, son muy inmersivos. Bien inmersivos. Yo tuve la experiencia con, ¿cómo se llama? Titánica se llama. Se llama Titania, que está en segunda temporada ahorita. Sí. Yo lo escuché la primera temporada siempre camino al trabajo en las mañanas y a mí se me paraba el espíritu. Me daba como... ¿Han escuchado Fausto en Spotify? Fausto, a mí me gusta mucho. Es muy bueno. Yo escuché las 2 primeras temporadas, es mexicano, ¿no? Es sobre crímenes reales, pero es un poquito como dramatizado, ¿no? Eso está dramatizado. Muy bien. Sí, pero en ese sí te tienes que sentar, como... Exacto. Como tómate el tiempo, escucharlo, disfrutarlo. Sí. A mí me encanta. Hay muchas producciones buenas. Hay todo un mundo, miles y miles de podcasts. Y bueno, tú tenías una pregunta, Miri. Sí, justamente era como ahora con este auge del podcast, como este boom que hay, ¿qué podría ser que, por ejemplo, las personas que quieren iniciar un podcast, qué podrían pensar para hacer un diferencial o para llegar a otra audiencia? Ya que vemos que hay demasiada oferta, ¿qué podría ser para tener un diferencial? Pues como en la línea de lo que hemos hablado, mi recomendación para la persona que se acerca es, pues uno que lo hagan, es decir, una vez es como que se queda esperando a que todos los planetas se alineen y uno tenga el tiempo y toda la formación y demás, y pues si uno se queda esperando el momento perfecto, pues el momento perfecto no existe, entonces nunca va a llegar. Entonces, si en verdad quieren hacerlo y tienen la necesidad, yo invitaría a que lo hagan. Pero de forma complementaria a que no lo hagan de cualquier forma, ¿sí? Por ejemplo, si uno quiere crear un podcast, pues arranque, ¿sí? Eso es un consejo que da mucha gente, arranque. Pero, por ejemplo, una cosa es producir, por ejemplo, los audios pilotos y otra cosa, publicarlos. Entonces, yo sí invitaría a hacerlo en el sentido de, bueno, aprendamos a usar el equipo, aprendamos a conducir la entrevista, aprendamos a editar, hagamos un primer episodio, ver qué funcionó, rotarlo con amigos, que señalen cosas, hagamos otro episodio, hasta que ya llegue un momento, pues que ojalá no sea muy lejano, en el que uno diga, bueno, ya tengo un producto que me deja satisfecho y lo circulo, porque además, una vez uno pone a rodar, eso es muy importante también, ¿cierto? Llegar como experimentar con el formato, si se quiere, con el medio, llegar a un punto en el que uno diga, bueno, esto está decente, y es importante lanzarlo también al público, porque una vez se lanza, también se generan unas dinámicas muy interesantes, porque uno empieza a recibir un feedback, uno empieza a recibir comentarios, cosas que lo alientan, bueno, cosas a veces, que no a veces no tanto, pero pues también uno dice, bueno, pues cuando le señalan a uno los problemas. Leo comentarios. Bueno, hay gente que no lo hace. Hay que hacerlo, sí. Escuchar a la comunidad. Ahí depende de cada quien. Yo personalmente escucho, a veces me dicen que escucho demasiado y que pido demasiados como comentarios, opiniones. A mí me gusta eso, pero hay gente que dice, me parece válido, hay gente que ayer nos reunimos, por ejemplo, en la comunidad de oyentes con otro podcast que quiero recomendar que se llama Grandes Infelices. Es un podcast de literatura, es maravilloso porque son perfiles, ¿cierto? Perfiles de escritoras y escritores infelices, o sea, que vivieron vidas emocionantes, pero a su vez difíciles. Pero entonces el hombre hace se llama Javier Peña, él es escritor y pues hace el podcast, es la voz del podcast, el host,
Y nos contabais también, es otro podcast artesanal, cada temporada tiene 5 episodios, como totalmente redonditos, son como unos cuentos. Y él contaba ayer que, por ejemplo, él hace esto, bueno, y en la línea de lo que decíamos, él es es un podcast súper profesional, pero él dice, esto económicamente es una ruina, o sea, eso no le está dando plata a él, él nos hacía cálculos de todo el tiempo que le dedica versus lo que le llega en euros, y pues claramente es simbólico. Entonces él decía, no lo hago por plata, lo hago por gusto. Entonces, todo esto para decir que él mencionaba que él no conoce las estadísticas del podcast. Él dice, yo no quiero escuchar las estadísticas, no quiero ver las estadísticas. Sí, porque lo hace con esa pasión. Sí, porque no quiero de pronto, sí, que le metió mucho esmero a un episodio y resulta que se escuchó poquito, entonces es como, perdí el tiempo. Entonces él no quiere como tener ese tipo de ruido y él va seguro de lo que hace. Entonces hay quien le gusta ver la estadística, a mí me encanta, hay quien no le gusta, hay quien le gusta ver comentarios, hay quienes no. Esa es una forma de medir, como a ti te gusta preguntar mucho y como leer, entonces esa es tu forma de medir. Sí, también es como la conversación, ¿no? Claro. O sea, no solo es como das la información, o sea, compartes la conversación, sino también como que está escuchando la persona, o sea. Y eso es parte de la comunidad. Y ya, Oscar, para cerrar, porque ya estamos casi cerrando este espacio, me gustaría saber cómo ves el futuro del podcast, de este formato. Hablábamos de este reto de cómo monetizar y cómo hacer que la gente pague para esto. Yo creo que va mucho, y también va mucho a esto de los influencers en este medio. Pero tú, ¿qué dirías y cuáles son esas tendencias? ¿Cómo se dirige, hacia dónde se dirige el podcast? Sí, bueno, pues lo de la monetización es un problema y una tendencia, es decir, como hablábamos de un momento pues muy importante en el 2020, el 2021, 2022, donde se produjo mucho, donde llegó plata, por ejemplo, que inyectó Spotify en distintos países, entonces hubo como una especie de boom, ¿cierto? Algunos dicen que no, pero sí hubo, digamos, una efervescencia en el medio, que eso ya pasó. Entonces ahorita no hay plata, ahorita sí, la gente se la está rebuscando, muchas productoras que estaban como teniendo un gran nombre en Colombia, en México, en España, no están produciendo. Entonces, una tendencia que a su vez es un reto es de cómo monetizar, y digamos que viendo a futuro, pues no está claro que tenga una solución. Otra tendencia ya desde el punto de vista de cómo se hace es, digamos, la cuestión del video, ¿no? O sea, el podcast nació como audio, se ha tornado un poco a video podcast, pero pues algunos, cierto, tienen sus reparos. También es ver cuándo se puede aplicar y cuándo no, cuándo se puede aplicar bien, ¿cierto? En un conversacional, pues tiene mucho sentido, pero por ejemplo, si tu apuesta es más narrativa, es más difícil hacer un video podcast porque, pues, ¿cierto? Tendrías que... Hay que dejarlo todo a la imaginación. En sentido, o en sentido estricto. Por ejemplo, Reambulante ha hecho unos video podcasts de historias narrativas de no ficción, pero pues son un reto grande. ¿Por qué? Porque son presentaciones en vivo que ellos hacen, por ejemplo, en festivales. Ellos van, un narrador, ¿cierto? Uno de su equipo va contando la historia y atrás va ilustrada. ¿Sí? No animada, digamos, como película Disney, como quien dice, pero sí, digamos, con distintas imágenes que van cambiando y van acompañando. Entonces es un reto de producción que implica, ¿cierto?, más plata. Entonces, bueno. Pero entonces el video podcast es una tendencia, lo de los influencers, pues es otra, y la gente famosa es otra tendencia. Yo diría que, pues, como que veo yo que está pasando, como una consolidación. Yo veo que como medio, es decir, como que cada vez más gente conoce qué es un podcast, ¿cierto? En el 2019 se hablaba mucho de eso, que había mucha gente que no sabía que era un podcast en el 2020, entonces cada vez como que la gente está más familiarizada, eso me parece positivo, pero sí, yo digo que el futuro del podcast es como este cielo bogotano, así, muy oscuro, muy incierto, como que uno no sabe para dónde va, pero en cualquier momento se puede destapar. Totalmente. O es una tormenta o es el sol, digamos, nunca se sabe. Bueno, yo creo que hemos abarcado mucho y queda mucho también por conocer de este formato y conocer también de lo que hace Oscar. Agradecemos eternamente que estés aquí y que nos compartas este espacio de tiempo en Anja Podcast. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Hasta una próxima. Hasta luego. Feliz de estar acá, gracias. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales como Anja Podcast.